Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden que al final de este programa ustedes lo pueden ver completo, o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, por si lo quieren escuchar, lo pueden encontrar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy al programa. En primer lugar, Paula Lugones, la corresponsal de Clarín de Buenos Aires. Bienvenida a esta mesa como siempre. Muchas gracias. Peter Schechter, director del área de las Américas de The Atlantic Council, uno de los centros de pensamiento más importantes de esta ciudad. Bienvenido también. Muchas gracias. Y Muni Jansen, analista política del Club de Prensa. Bienvenida a este programa. Gracias. Y el primer asunto, Muni, tiene que ver con los Juegos Olímpicos, una noticia que está en las primeras páginas de todos los medios de comunicación, porque anoche las autoridades brasileñas en Río de Janeiro impidieron que 2 nadadores estadounidenses regresaran a su país. Se trataba de Jack Conger y Gunmar Benz, además han ganado medallas, y ellos habían alegado, se había sabido, a raíz de un testimonio que dio en la prensa aquí en Estados Unidos la madre de uno de los nadadores más famosos, de Ryan Lochte, un hombre que ha ganado varias medallas olímpicas. Se había sabido que habían sido víctimas de un supuesto robo, de un supuesto atraco a las 4 de la mañana del domingo. Estaban saliendo en Río de una discoteca llamada el Club Francés. Y dijo la madre de Lochte, y luego lo mencionó él, que lo que pasaba era que llegaron a una estación de gasolina, habían llegado unos atracadores disfrazados de policías, los habían robado. Lochte incluso dijo que le habían apuntado con una pistola en la cabeza. Lo cierto del caso es que Lochte regresó a Estados Unidos antes que los demás, y luego se ha venido a conocer que hay varias inconsistencias en los testimonios. Después Lochte dijo que a él no le apuntaron a la cabeza, sino que lo apuntaron en general en la dirección donde él estaba. Luego se ha sabido que hubo algunos problemas con el automóvil en la gasolinera. Unos decían que estaban estacionados, otros decían que no. Hay inconsistencias en los testimonios de estos 4 nadadores. El asunto central aquí, y es la molestia en el Brasil, pero sobre todo es la preocupación de los agentes brasileños, es si estos nadadores están dando estos testimonios, o los que dieron inicialmente, para perjudicar al Brasil, y lo que están haciendo es dañando la imagen del Brasil. ¿Puede eso ser así? No creo, yo creo que en el peor de los casos están dando estos testimonios para protegerse de su propio pellejo, y si se trata de alguna otra actividad que hicieron los nadadores durante este tiempo, donde dijeron que habían sido atracados, pues para no meterse en problemas ni con sus patrocinadores ni con el Comité Olímpico. Lo cierto es que hay en este momento muchas más preguntas que respuestas sobre este incidente, y es bien raro que bajen a unos atletas olímpicos de un avión las autoridades brasileñas y que el consulado de Estados Unidos o las autoridades en Río de Estados Unidos hayan permitido que eso sucediera. Yo pienso que en este momento se está creando algún tipo de versión de la verdad para el público, pero no creo que sea muy claro ninguna de las dos versiones, ni la versión brasileña de que esto es un insulto deliberado por parte de los atletas de Estados Unidos, ni tampoco la versión de los atletas donde dicen que han sido atracados, que era una salida bastante fácil para unas olimpiadas que de todas maneras desde el principio generaron alguna angustia por la seguridad de la ciudad. En el contexto de los Olímpicos es un incidente menor. Lo que pasa es que tiene repercusiones en varios sentidos. En primer lugar, las autoridades brasileñas y de Estados Unidos trabajaron muy, muy de cerca para garantizar la seguridad de los Juegos, y ha habido muchísima solidaridad entre varios países para que el Brasil pueda de verdad cerrar estos Juegos sin mayores incidentes. Lo que pasa es que hemos recordado estos incidentes pasados de jóvenes norteamericanos en América Latina, tal como lo sucedido por el servicio secreto en Cartagena, y sí surgen algunas dudas y sospechas de qué estarían haciendo estos nadadores a las 4 de la mañana después de una fiesta donde había muchos testigos que decían que que habían bebido bastante licor. Pues quién sabe en dónde se habrán metido. Hubo otro deportista que ya fue objeto de un robo en Río de Janeiro, Jason Lee, un hombre que se dedica al jiu-jitsu de Nueva Zelanda. Le robaron $800, le hicieron lo que en Colombia se llama el paseo millonario, lo atracaron, lo llevaron a distintos cajeros automáticos y él sacó el dinero. Pero en el caso de estos nadadores además se descubrió un video en el aeropuerto de Río en donde estaban tratando de evitar el detector de metales, o pasando cerca al detector de metales, algunas cosas que ellos habían dicho les habían robado.
Sí, exactamente. Y también hay otro video importante en este tema, que es que ellos dijeron que fueron atracados a las 4 de la mañana después de salir de la fiesta, y los videos de la Villa Olímpica donde están alojados los muestran ingresando a las 7 de la mañana y haciendo bromas entre ellos, o sea, no como una situación después de haber vivido un atraco de ese tipo. O sea, la gran incógnita es qué es lo que hicieron durante esas horas desde que salieron de esta discoteca hasta que llegaron a la Villa Olímpica. Ahí me parece que está el tema. Quizás, como dice Muni, hayan hecho alguna tropelía, hayan ido por ahí, no quieren ser descubiertos por el Comité Olímpico ni nada, y tuvieron esa primera reacción cuando fueron descubiertos. Lo cierto es que también esto se inscribe en un marco de tensión, ¿no?, entre Brasil y los Estados Unidos, porque en los últimos tiempos hubo acuérdense, todo el tema del espionaje de Brasil, no de Brasil, por parte de Estados Unidos y los servicios secretos a la propia presidenta, gente de Petrobras, ciudadanos brasileños y funcionarios también, tanto que hizo que la presidenta Dilma Rousseff tuviera que cancelar una visita de Estado aquí, ¿no? Esto eso repercute en la población. Entonces, creo que quizás este gesto de bajar a los deportistas del avión, que es bastante ampuloso, aunque legalmente no sé si es necesario, habla como decir, bueno, acá, muchachos de los estadounidenses, en Brasil acá no se juega con la imagen del país. Peter Schick. Mira, Juan Carlos, yo no sé qué ha pasado exactamente, pero lo vamos a saber en los próximos días. Pero sí sé dos cosas con absoluta certeza. La primera es que todas las críticas que se pensaban que iba a pasar, que estas Olimpiadas en Río iban a ser un desastre absoluto, no lo han sido. Y gracias a Dios que estas Olimpiadas, claro, han pasado cositas, unas cositas aquí, unas cositas allá, pero acordémonos de las Olimpiadas en Múnich en 1972, con el asesinato de atletas israelíes, o las Olimpiadas aquí en Estados Unidos, en Atlanta, donde hubo explosiones y bombas. O sea, a ver, en Río han pasado cositas, pero estas Olimpiadas han pasado y han ido sucediendo muy bien, y con algunas piscinas un poco más verdes y algunos atracos un poco, etcétera, etcétera. Algunas aguas contaminadas en la bahía, por ejemplo. Pero honestamente hay problemas en todos lados. Esa es la primera cosa que yo diría que sé con absoluta certeza, que todas las exageraciones, que esto iba a ser una hecatombe, no han sido correctas. La segunda cosa que sé es que a las autoridades judiciales brasileñas hay que darles el mayor respeto posible. Estas son las mismas autoridades brasileñas que están investigando de manera idónea, increíble, con honestidad, con garras, uno de los escándalos de corrupción más grande en América Latina, y en donde corrupción y impunidad, que se dice en todos los países del mundo, pero en Brasil hay corrupción, pero ahora ya no hay impunidad. Entonces, yo a las autoridades judiciales de Brasil, yo les doy todos mis respetos y espero a ver qué pasa. No critico inmediatamente. Bueno, de Brasil a la Argentina, porque hay noticias en su país. El gobierno del presidente Mauricio Macri, quien se posesionó a finales del año pasado y sucedió a Cristina Fernández de Kirchner, quería aumentar las tarifas del gas, o de las boletas del gas, como dicen ustedes en su país. Hay un techo para esos aumentos de hasta un 400% para el gas en las residencias, en los sectores residenciales, y de un 500% en lo que llaman los comercios, o las tiendas, o los almacenes. Toda esta determinación de la idea de Macri de subir las tarifas del gas, lo que se llama ya el tarifazo, estaba en manos de la Corte Suprema de Justicia Argentina, que hace pocos minutos ha dictado un fallo. No se conoce todo el contenido de la sentencia, pero lo cierto del caso es que lo que ha dicho la sentencia es: el gobierno no puede subir las tarifas del gas para las residencias, sí puede subir los demás. ¿Qué consecuencias tiene esto? Porque hay gente que dice que esta es una de las grandes crisis del gobierno de Macri desde que se posesionó. Bueno, este fallo de la Corte que acaba de salir es realmente un duro golpe para Macri y sus políticas, porque vamos a tratar de explicar un poquitito cómo viene el asunto. El gobierno de Macri, una de las asignaturas pendientes que tenía de la herencia pesada que había recibido del kirchnerismo, era normalizar las tarifas. Ustedes saben que durante todo el gobierno kirchnerista, que más o menos duró 12 años, tengo algunas cifras. A ver, entre el 2003 y 2015, la inflación fue de 1.400%. 1.400% en más de una década, ¿no?
La factura eléctrica, ¿sabes cuánto subió, Juan Carlos? ¿Cuánto? 40%. Solo 40%. O sea, la inflación fue de 1.400, los salarios aumentaron en ese periodo más o menos al ritmo de la inflación y las tarifas la tarifa eléctrica un 40%. Te lo pongo de ejemplo, más o menos salir la tarifa o la boleta de gas por mes costaba lo que te cuesta una gaseosa en un bar. ¿Sí? O sea, había un desfasaje muy grande, eso traía que había cortes de gas, cortes de luz, porque las empresas no invertían. Claro. ¿Qué pasaba? Había una enorme política de subsidios del gobierno kirchnerista que destinaba hasta 5% del Producto Bruto Interno en subsidios a las empresas de gas, eléctricas, para mantener la tarifa baja. Eso generaba no solo que el servicio fuera malo, porque las empresas no invertían, estaban muy cómodas con ese sistema, a la vez querían aumentar y no podían porque el gobierno no los dejaba, pero hubo una desinversión muy grande y el servicio tampoco funcionaba. Esta bola habría que desarmarla. Había consenso entre todos los partidos políticos, incluso el gobernador Scioli, que era candidato kirchnerista, también decía que había que solucionar el tema de los subsidios o normalizarlos. Porque la paradoja de esto, que los subsidios no iban a las familias menos favorecidas, sino que las grandes empresas y los ricos también pagaban la tacita de café por mes. Entonces eso era realmente un descalabro que había que corregir. Una de las cosas que quería hacer Macri es corregir el enorme déficit fiscal que tiene nuestro país, que es alrededor del 7% del PBI, que genera inflación. Había que hacer algún ajuste en ese sentido. Lo que pasa es que se fue de mambo, como decimos los argentinos muchas veces. Hubo unos ajustes desmedidos en el gas, la luz, que produjo un gran malestar en la población. Fue muy mal comunicado por el gobierno de Macri la necesidad de ese aumento, no lo explicó por qué, cómo se desglosan las tarifas. Entonces realmente cayó muy mal. O sea, se equivocó Macri. Se equivocó Macri en el sentido no solo que había que aumentar las tarifas, que todo había consenso, sino cuánto había que aumentarlas, cómo y cómo lo comunicás y por qué. ¿Sí? Hubo un fallo cuando se anunció el aumento de las tarifas, hubo un fallo de una corte de La Plata que dijo no, estas tarifas, este aumento es abusivo y hay que suspenderlo. Fue escalando judicialmente hasta que llegó a la Corte Suprema, que debía decidir, imagínense, un fallo muy delicado, con enormes implicancias políticas, porque esto también es una herencia kirchnerista importante, porque se estaba revisando la política de subsidios, es un ejemplo a cómo seguir con otros aumentos de las tarifas, porque esta es la tarifa de gas y la otra es de electricidad y transporte, son todas las que quedan. ¿Qué es lo que dijo la Corte? La Corte dijo que la tarifa, al menos de gas, que era el caso que tenía, en las residencias no debían aumentarse y que debían hacerse unas audiencias públicas para poder fijar las tarifas. O sea que Macri, que quería sacarse rápidamente ese problema de encima para frenar la inflación y que el país comenzara a funcionar, tiene ahora un problema grave de nuevo. Peter Schechter. Mira, voy a divulgar la privacidad. Cuando llegué al programa, aquí estábamos tomándonos un café, me contaste del fallo de la Corte y realmente mi reacción es en ese fantástico, maravilloso país que quiero tanto y cada vez que voy me asombra lo maravilloso que es, me arranco los pelos y me preguntas si es inarreglable, porque es cada paso para adelante que uno da, siempre hay 3 o 4 pasos para atrás que suceden en Argentina. Yo no quiero, creo que nos han explicado maravillosamente bien todo el tema político. Yo quiero decir una cosa del sector energético, porque el sector energético en Argentina puede ser masivamente importante, masivamente grande. Mi centro de pensamiento, mi institución, hace 3 o 4 meses sacó un informe sobre el tema del futuro del sector energético en Argentina y puede ser la locomotora de un nuevo crecimiento económico en Argentina y esto es un ejemplo de cómo eso va a ser impedido, ¿no? Hay todo tipo de problemáticas en Argentina, hay una enorme disputa que es muy única y muy argentina también, entre las provincias y el gobierno federal de a quién pertenece
los recursos estos que están bajo el suelo, ¿no? O sea, porque las provincias dicen y hasta ahora se han comportado como que estas cosas nos pertenecen a nosotros. Entonces, Neuquén o otra provincia, todos los recursos que salen del pozo, del subsuelo, cuando los aprovechamos, eso viene a nosotros y no a la Argentina, sino a nosotros en Neuquén. Entonces, eso es una disputa que van a tener que resolver. Y si no pueden resolver las disputas de la subida del gas, ¿cómo van a poder resolver las disputas realmente grandes que se les enfrenta? Monilla. Simplificando, después de escuchar los detalles, lo que pienso que pasó es, Macri heredó un caos económico, se comprometió a resolverlo, contrató a una gente que es calificada, que no necesariamente tiene experiencia política, asumió el costo político de reparar la economía, le ha ido mejor con los inversionistas extranjeros que con los argentinos y se le está acabando la luna de miel. Y en este momento en donde tiene poco tiempo y creo que lo reconoce para implantar la mayoría de las reformas que se comprometió a realizar durante su campaña, ya el público lo está castigando y lo está castigando duramente. Estaba viendo las últimas encuestas y ya su gestión es más la gente argentina y es muy poco tiempo el que lleva en el poder, es 53% negativa y solo 44% positiva. Él es un presidente, digamos, con muy poco tiempo en el poder y su imagen está ya más alta, la negativa, con 50,8 contra 46. O sea que ya está siendo castigado. No sé si se le va a acabar primero la popularidad o si va a terminar resolviendo los problemas económicos y se empieza a reactivar la economía. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Peter, hay más información sobre la campaña electoral aquí en Estados Unidos. Los comicios son el 8 de noviembre y se enfrentan el magnate neoyorquino Donald Trump por el Partido Republicano con Hillary Clinton, la exsecretaria de Estado, por el Partido Demócrata. Eso, como decía, es en algo más de 10 semanas. Hoy hay un artículo acerca de los cambios que hizo en la cúpula de la campaña Trump ayer. Nombró a Stephen Bannon, que es el hombre que maneja Breitbart News, una página web de noticias económicas, una página muy conservadora. Pues el E.J. Dionne, uno de los columnistas del diario The Washington Post, tiene una columna titulada The Trump Campaign is about to get crazier. Es decir, la campaña de Trump va a ser aún más loca. Y por supuesto señala que Trump ha dicho una gran cantidad de cosas, según el señor Dionne, absurdas, y que con la llegada de Stephen Bannon va a ser aún peor. Incluso mencionan cómo Bannon es un admirador de Sarah Palin, como anotábamos ayer aquí, quien fue la candidata a la vicepresidencia en su momento de John McCain, gobernadora de Alaska, que fue. ¿Va a ser así? ¿La campaña de Trump va a ser aún más loca? Repito, es la frase que dice el señor Dionne. Va a ser absolutamente así y va a ser también mucho más agresiva. A ver, dos cosas. Primero, lo que el señor Bannon es conocido por realmente ser un periodista agresivísimo. Entonces, lo han llamado el operador político más agresivo de Estados Unidos. Él nunca ha manejado una campaña presidencial, ni una campaña electoral de ningún tipo, pero es un tipo sumamente agresivo. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos meses son unos ataques brutales en contra de Hillary Clinton, en contra de la fundación de los Clintons, en contra del establecimiento, en particular demócrata, pero también republicano. Vamos a ver unos ataques brutales contra todo lo que Hillary Clinton significa y simboliza para el público norteamericano. Como todos sabemos, ella no tiene una imagen particularmente favorable, entonces lo que vamos a hacer es un juego contra esa imagen y para hacerla más desfavorable todavía. Pero al mismo tiempo, lo que vamos a ver, y eso yo creo que es peligroso para la campaña de demócrata y para la campaña de Hillary, pero al mismo tiempo vamos a ver un Trump mucho más enloquecido, mucho más descolgado de lo que son las barreras de lo que se puede decir o no decir. Va a decir todo, lo van a permitir, van a alentar que sea anti-establecimiento, anti-protocolo, y entonces vamos a ver todo lo peor del Trump. Yo creo que en general estos son muy, muy, muy buenas noticias para la campaña de Hillary, con la excepción de que va a tener que defenderse mucho más. Pero yo creo que vamos a ver en general un Trump que va a parecer cada día más no presidenciable
a todos los independientes norteamericanos. Y podemos ver una cosa que yo creo que va a ser sumamente positiva, es que no solo gana Hillary, sino arrasa a Hillary. Bonilla. Yo creo que en este punto Trump tenía dos opciones. La primera era tratar de mantenerse en línea, como había intentado hacer su anterior jefe de campaña, Paul Manafort, y es un candidato disciplinado, tener una actitud presidencial y tratar de llegarle a aquellas minorías que no ha podido cautivar. Y la otra era esta, que es la de suelo arrasado, jugarle al 40%, a ver si llega, y jugarle a su base. Es decir, ser muy Trump, muy agresivo. Tiene la ventaja de que es muy difícil que él con ese discurso y con ese estilo agrande la base votante, pero para Hillary es muy peligroso porque de verdad que la mitad o más de su campaña y de su tiempo va a estar dedicada a acabar con la credibilidad de ella, y eso también puede ser dañino. Y ella también tiene problemas. 30 segundos. Trump decidió morir con las botas puestas. Yo creo que él muere en su ley, dice, si yo llegué hasta acá, voy a hacerlo con las mías y como yo quiero. Sabemos cómo es Trump, dice no voy a cambiar. Es una elección que para mí no creo que sea acertada, porque ya ha demostrado que la interna, donde funcionó perfectamente ese discurso agresivo, confrontativo, racista, misógino, no le funcionó tan bien en lo poquito que va de esta campaña general. Ha decidido apelar a sus bases, perfecto, pero probablemente espante al resto del electorado. Pero bueno, va a ser una campaña para nosotros periodistas, va a ser muy divertida para cubrir. Lo lamento a lo mejor por el pueblo estadounidense, porque va a ser muy dura. Muy dura. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa desde Washington. Último minuto. La televisión estatal en Egipto ha suspendido a 8 presentadoras porque dicen que están gordas, que están pasadas de peso. Alguna de ellas, Khadija Kattab, del Canal 2, dice, no, pues que los ciudadanos me vean en los últimos videos, yo no estoy tan gorda. Hay quienes dicen que esto es inconstitucional. Algunos centros, unas ONGs que defienden a las mujeres, dicen que esto es una medida inconstitucional. Y además les han dado un mes para adelgazar. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Mi opinión es que es una vergüenza. Es un caso de bullying mediático inconcebible y que lamentablemente no solo pasa en Egipto, sino en muchos otros países donde a la mujer se le pide que sea bonita, inteligente, y se la presiona por su aspecto físico. Lo vemos en Trump, cómo habla de las mujeres, hasta ahora venimos hablando de eso. Es una vergüenza y un ejemplo de la enorme dificultad que enfrentamos las mujeres. Quiero decirte que no somos un número en una balanza. Bonilla. Lo que pasa es que es muy curioso ver en todos los medios que critican y condenan esta acción, que me parece deplorable, que tienen unas presentadoras muy delgadas, sobre todo las que presentan el clima, en unos vestidos muy ceñidos y en unas faldas muy cortas. Es decir, no solo en Egipto hay sexismo, machismo y todo. Por lo demás, me parece muy poco tiempo para perder peso, un mes. Escandaloso, porque sería, poniéndolo como hombres, para los televidentes hombres, sería como que tú me llamaras y dijeras, mira, tienes el pelo un poquito demasiado gris. Sí, entonces estás un poco viejito o te tienes el pelo, pero ya no puedes venir a este programa. Escándalo. Es cierto. Gracias a los tres, a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.